El ejemplo 7.4 nos plantea un problema de una tobera convergente y divergente. Nos dice que tenemos una tobera con un área mínima de 0,01 metros cuadrados y un área a la salida de 0,05 metros cuadrados. Es decir, la relación de áreas, área a la salida dividido por el área mínima, vale 5. Las condiciones de remanso a la entrada son de 300 Kelvin y 1 bar, mientras que la velocidad se puede considerar despreciable, lo cual nos indica que las condiciones de remanso de temperatura y presión coinciden con la temperatura y presión absoluta a la entrada. Nos pide determinar el flujo másico que circula por la tobera y la presión y el número de Mach en la sección de salida en diferentes casos. Tenemos 5 casos diferentes, comenzamos con el primero de ellos. Primero, que el número de Mach en la garganta sea igual a 0,6. El número de Mach en el área mínima es subsónico. Esto me indica que no hemos alcanzado bloqueo sónico. Por lo tanto, si yo quiero determinar cuál sería el número de Mach en la sección de salida, simplemente planteando la ecuación que me relaciona el cociente de áreas, que sabemos que vale 5 y que es igual a 2 más gamma menos 1 por el número de Mach a la salida al cuadrado dividido por 2 más gamma menos 1 por el número de Mach asterisco, que vale 0,6 al cuadrado. Todo ello va elevado a gamma más 1 dividido por 2 veces gamma menos 1 por el número de Mach asterisco dividido por el número de Mach a la salida. De aquí podemos despejar el número de Mach a la salida, que vale en este caso 0,098. Número de Mach que hay que obtenerlo numéricamente de esa ecuación. Conocido el número de Mach a la salida y sabiendo que existe una relación en procesos isentrópicos entre presión y número de Mach, podemos deducir que la presión a la salida dividido por la presión de remanso a la entrada sabemos que es igual a 1 más gamma menos 1 dividido por 2 por el número de Mach a la salida elevado al cuadrado. Todo ello elevado a menos gamma dividido gamma menos 1, de donde podemos obtener la presión en la salida, que serían 993,31 milibares. Ya tenemos determinada la presión en la sección de salida. Y finalmente el flujo másico a partir de la ecuación que vimos en teoría, que me relacionaba directamente el flujo másico con las condiciones de remanso a la entrada, ρ sub 0 a sub 0 y área a la salida, y la relación de presiones, presión a la salida dividido por P sub 0, que ya la hemos calculado anteriormente, la presión a la salida. Este cociente era elevado a 2 dividido por gamma y luego multiplicado por la raíz cuadrada de 2 dividido gamma menos 1 por P sub 0 dividido por P sub S elevado a gamma menos 1 dividido por gamma menos 1, de donde se obtiene un flujo másico de 1,96 kilos por segundo. Este sería el flujo másico circulante en el primer apartado, donde las condiciones de remanso a sub 0 y ρ sub 0 se obtienen simplemente a sub 0 como raíz cuadrada de gamma Rg por T0, que son 347,19 Kelvin, y la densidad de remanso, pues a partir de la ecuación de estado del gas ideal, ρ sub 0 será igual a P sub 0 dividido por la constante del gas por T sub 0. Se obtiene una densidad de 1,16 kilos dividido por metro cúbico. Este sería el primer apartado. El segundo apartado nos indica que tengo un número de Mach igual a 1 en el área mínima y el flujo es subsónico en el tramo divergente. Bien, pues en este caso vamos ahora a continuación a resolver el segundo apartado, donde tendríamos número de Mach en la garganta igual a 1 y flujo subsónico, tanto en el tramo convergente como en el tramo divergente. Bueno, pues en estas condiciones el número de Mach a la salida lo puedo determinar exactamente igual que hemos hecho antes. Sería relación de áreas, vale 5, tiene que ser igual a 2 más
gamma menos 1 por el número de match a la salida al cuadrado, dividido por 2 veces más gamma menos 1 por el número de match crítico al cuadrado, donde este número de match crítico ahora vale 1. Por número de match crítico dividido por el número de match a la salida. Esta ecuación, al tener número de match igual a 1 crítico, sabemos que tiene dos posibles soluciones. Una solución subsónica y una solución supersónica. Si nos vamos a la representación gráfica de esta función, que la tenemos aquí, pues vemos la curva con las dos soluciones, subsónica y supersónica. ¿De acuerdo? En este caso, como estamos en régimen subsónico, la solución que deberíamos coger es esta. Un número de match de 0,117. Este sería la solución subsónica de nuestra ecuación. Con lo cual, volvemos a coger el color negro. Me quedaría con la solución subsónica, número de match a la salida igual a 0,117. Conocido ese número de match, planteamos de nuevo la presión a la salida. De la presión a la salida dividido por la presión de remanso, sabemos que tiene que ser igual a 1 más gamma menos 1 dividido por 2 por el número de match a la salida al cuadrado elevado a menos gamma dividido gamma menos 1. Se obtiene una presión en la sección de salida de 990,53 milibares. Y finalmente el flujo másico, si tengo número de match igual a 1 en la garganta, me indica que el flujo másico tiene que ser el de bloqueo sónico. Mi tóvera está bloqueada al tener un número de match igual a 1 en la garganta. Por lo tanto, el flujo másico sería el de bloqueo sónico, que según vimos en teoría, pues ya no dependía del cociente de presiones, sino que era simplemente la expresión que estamos aquí indicando, de donde se obtiene el flujo másico de bloqueo sónico, que vale 2,33 kilos por segundo. Ese sería el flujo másico de bloqueo sónico. Ya tendríamos resuelto el segundo apartado. El tercer apartado nos indica que tengo número de match igual a 1 y flujo supersónico en el tramo divergente. Bueno, vamos a resolverlo aquí a continuación de esta gráfica. En ese apartado 3 tenemos flujo supersónico en el tramo divergente de la tóvera. Bien, en esas condiciones, en el apartado 3 tengo número de match asterisco igual a 1 y flujo supersónico en el tramo divergente. Con lo cual aceleramos y aumentamos la velocidad del fluido en toda la longitud del conducto. En este caso, el número de match en la sección de salida, pues lógicamente ahora es la misma ecuación que hemos utilizado anteriormente, pero ahora me quedaría con la solución supersónica, que según estamos viendo en la figura que tenemos arriba, pues se obtendría un flujo más a la salida de 3,175. Esta sería ahora mi solución supersónica. Ese número de match de 3,175. Y con este número de match a la salida, solución supersónica, puedo determinar la presión. Presión a la salida de nuevo dividido por presión de remanso. Sabemos que es función del número de match. Pues será igual a 1 más gamma menos 1 dividido por 2 por el número de match a la salida al cuadrado. Todo ello elevado a menos gamma dividido por gamma menos 1. De donde se obtiene una presión a la salida de, en este caso, 20,99 milibares. Y el flujo másico pues coincide con el de bloqueo sónico que ya hemos calculado anteriormente, porque mi tóvera sigue bloqueada. En el momento que bajamos de la presión que genera el bloqueo sónico en la garganta, el flujo másico permanece constante.
El apartado cuarto, volvemos al enunciado inicial, me indicaba que el número de Mach es igual a 1 en la garganta y tengo una onda de choque justo localizada en la sección de salida. Bueno, pues para este caso, en este apartado 4, seguimos teniendo el número de Mach igual a 1 en la garganta y onda de choque en la sección de salida. Sección de salida. Este es el caso que tenemos que resolver. Si tengo una onda de choque justo en la sección de salida, todo el tramo, toda la variación de presión y velocidad en el interior del conducto es exactamente igual al caso que hemos resuelto anteriormente, al caso 3. Donde tenemos un flujo supersónico a lo largo de todo el conducto, solo que justo al llegar a la sección de salida es donde tenemos la onda de choque y donde se produce el cambio de propiedades. Pero por lo tanto sabemos que el número de Mach sub x debe de coincidir con 3,175. El número de Mach justo en la onda de choque, antes de la onda de choque, justo en la salida, debe coincidir con el que hemos obtenido anteriormente. Y la presión también, justo antes de la onda de choque, coincide con los 20,99 milibares que hemos obtenido en el apartado anterior, en el apartado 3. Conocido Mach sub x, sabemos que a partir de las relaciones de saltos de propiedades puedo calcular el número de Mach sub y, aguas abajo de la onda de choque, que sería número de Mach sub x al cuadrado más 2 dividido gamma menos 1, todo ello dividido por 2 gamma dividido gamma menos 1 por el número de Mach sub x al cuadrado menos 1, de donde se obtiene un número de Mach sub y que es igual a 0,466 y que es el número de Mach que estamos buscando en la sección de salida. Vemos como la onda de choque lo que hace es pasar un flujo supersónico con un número de Mach de 3 a un número de Mach subsónico, 0,46. Y la presión, conociendo la presión incidente, pues la presión a la salida dividido por esa presión P sub x, o lo que es lo mismo, P sub i dividido por P sub x a partir de las relaciones que hemos visto para ondas de choque es igual a 1 más gamma por el número de Mach sub x al cuadrado dividido por 1 más gamma por el número de Mach sub i al cuadrado, de donde se obtiene la presión a la salida, que es igual a la presión que llamamos P sub i, que son 243,36 milibares. Vemos cómo aumenta la presión. Y finalmente el flujo másico circulante pues debe de coincidir con el flujo másico de bloqueo sónico, porque seguimos con la tobera bloqueada. Coincide con el flujo másico de bloqueo sónico que ya hemos calculado en el apartado 2. Y finalmente el quinto y último apartado del problema nos indica que tengo un número de Mach igual a 1 en la garganta y una onda de choque en la sección de 0,03 metros cuadrados, en la parte central del tramo divergente. Bien, en ese caso vamos a resolver este apartado de acuerdo a la figura que tenemos que tenemos aquí presentada. ¿Vale? Vamos a resolver aquí el apartado 5, número de Mach igual a 1 en la garganta y onda de choque en el área, vamos a llamarla área OC igual a 0,03 metros cuadrados. Para resolver este apartado lo que vamos a hacer es separar o dividir imaginariamente mi tobera en dos tramos diferentes. Por un lado, el tramo de la izquierda de la onda de choque, que va a ser una tobera convergente-divergente, donde el área a la salida ahora coincidiría con el área AOC. Y sería una tobera perfectamente adaptada, donde el flujo es subsónico hasta llegar al área mínima y supersónico en el tramo divergente. Las condiciones a la salida de esta tobera pasarían a través de la onda de choque, que generaría un salto de propiedades, de tal manera que aguas
aguas arriba, perdón, de la onda de choque tendríamos flujo supersónico y después de la onda de choque, aguas abajo, tendremos un flujo subsónico. Flujo subsónico que entrará en ese tramo divergente, que será un difusor subsónico, donde el área a la entrada, el área mínima, es el área OC y el área a la salida es el área a la salida real de mi tobera. Entonces vamos a ir resolviéndolo por tramos. El primer tramo sería una tobera perfectamente adaptada, convergente, divergente, donde ahora si quiero determinar las condiciones a la salida, tendremos que plantear que el área a la salida, que es el área OC en este caso, dividido por el área mínima, y ahora vale 3, porque el área donde está la onda de choque vale 0,03 metros cuadrados y el área mínima 0,01. Tiene que ser igual a 2 más gamma menos 1 por el número de Mach que vamos a llamar sub x al cuadrado, porque sería justo antes de la onda de choque en la sección de salida, dividido por 2 más gamma menos 1 por Mach asterisco al cuadrado, que vale 1, todo ello elevado a gamma más 1 dividido por 2 veces gamma menos 1, multiplicado por el número de Mach asterisco dividido por el número de Mach sub x, de donde podemos despejar el número de Mach sub x que tenemos justo antes de la onda de choque, que vale 2,637. La presión que tenemos justo a la salida de ese primer tramo, que coincidiría con la entrada de la onda de choque, la obtenemos a partir de la relación entre las presiones y el número de Mach que acabamos de calcular, tal y como hemos hecho en todos los cálculos anteriores. Esto me quedaría elevado a menos gamma dividido gamma más 1, de donde se obtiene la presión P sub x, que son 47,30 milibares. Ya tenemos número de Mach y presión a la salida del primer tramo, que coincide con la entrada de lo que sería la onda de choque. A continuación resolvemos la onda de choque. Es decir, ya hemos determinado aquí, vamos a escribirlo en color azul, hemos determinado Mach sub x y la presión sub x. Y ahora hay que determinar las condiciones después de la onda de choque. Para eso tenemos que aplicar las ecuaciones que me dan los saltos de propiedades en la onda de choque. Conocido Mach sub x, puedo determinar el número de Mach sub y, que es igual a raíz cuadrada de Mach sub x al cuadrado más 2 dividido gamma menos 1, todo ello dividido por 2 veces gamma dividido gamma menos 1 por el número de Mach sub x al cuadrado menos 1. Se obtiene un número de Mach sub i de 0,501. Ya tenemos el número de Mach aguas abajo de la onda de choque. Presión. Sabemos que el cociente de presión es P sub i dividido por P sub x es igual a 1 más gamma por el número de Mach sub x al cuadrado dividido por 1 más gamma por el número de Mach sub i al cuadrado, de donde obtenemos la presión P sub i, 375,96 milibares. Y también a través de la onda de choque sabemos que cambia la presión de remanso. Como la presión de remanso lo vamos a tener que necesitar para hacer algunos cálculos en el segundo tramo divergente en el que hemos dividido el conducto, pues la calculamos. Y el cociente de presiones de remanso es igual al cociente de números de Mach multiplicado por esta expresión. 1 más gamma menos 1 dividido por 2 por el número de Mach sub i al cuadrado dividido por 1 más gamma menos 1 dividido por 2 por el número de Mach sub x al cuadrado. Todo eso elevado a gamma más 1 dividido por 2 veces gamma menos 1, de donde se puede obtener la presión P sub 0i. Presión de remanso en el segundo tramo, después de la onda de choque, que son 446,17 milibares.
Con lo cual, a partir de las ecuaciones de saltos de propiedades en las ondas de choque, pues ya hemos determinado el número de Mach sub i, la presión P sub i y también la presión de remanso P sub 0i. Con lo cual ya me quedaría resolver solo ese tramo divergente, que va a ser un difusor donde el área AOC va a ser el área asterisco, el área mínima, porque es el área más pequeña, en este caso a la entrada, al ser un difusor subsónico. Y a partir de las mismas ecuaciones obtendríamos las condiciones que tenemos a la salida. Es decir, ahora resolvemos el segundo tramo del conducto convergente-divergente. Y en este segundo tramo la relación de área sería A sub S, área a la salida, dividido por el área mínima, que es AOC, que vale 5 tercios. Esa expresión en este caso tiene que ser igual a 2 más gamma menos 1 por el número de Mach sub a la salida al cuadrado, que es el que quiero calcular, más 2 gamma menos 1 por el número de Mach sub OC que tenemos a la salida de la onda de choque, o lo que es lo mismo, el número de Mach sub i. Todo ello elevado a gamma más 1 dividido por 2 veces gamma menos 1 por el número de Mach sub i dividido por el número de Mach a la salida, de donde se obtiene un número de Mach a la salida real del conducto de 0,271. Ya tenemos el número de Mach a la salida. Y la presión a la salida dividido por la presión de remanso, pero P sub 0i, tiene que ser igual a 1 más gamma menos 1 dividido por 2 por el número de Mach a la salida al cuadrado elevado a menos gamma dividido gamma menos 1, de donde se obtiene una presión a la salida de 423,97 milibares. Y ya tendríamos las condiciones finales en la salida del conducto. El flujo másico seguirá siendo el de bloqueo sónico. Independientemente de que aparezca una onda de choque en el tramo divergente, la tobera sigue bloqueada. Por tanto, el flujo másico sigue siendo el de bloqueo sónico. Entonces, cuando tenemos un problema con una onda de choque en el tramo divergente, lo más sencillo para poder resolverlo es dividir esa tobera imaginariamente en dos tramos, como hemos hecho aquí. Este segundo tramo y antes de la onda de choque un primer tramo, que enlazamos el primer y el segundo tramo a través de las ecuaciones que me dan los saltos de propiedades a través de la onda de choque. Es la manera más sencilla de resolver este tipo de problemas.